Los temas del momento que generan impacto están aquí. En su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. A continuación, su programa Voces de un Diálogo. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con un invitado de lujo, con quien vamos a abordar temas de actualidad nacional en ámbitos que le pido su especial atención. Hoy vamos a hablar de Santa Bárbara, vamos a hablar de Injupen, vamos a hablar del gobierno de doña Xiomara, vamos a hablar del futuro de Honduras, vamos a hablar de la realidad nacional, vamos a hablar de la bancada del Partido Libertario de Fundación y esa temática que tiene que ver con disidentes que están armando ya una bancada independiente. Va a estar buenísimo el programa. Y bueno, para abordar esta temática me acompaña un experimentado de la política, alcalde de Colina, Santa Bárbara, hace mucho tiempo. Y hoy, bajo la configuración del gobierno de doña Xiomara, también ocupa la titularidad del Injupen. Amable de Jesús Hernández, mucho gusto saludarlo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Alan, muy bien, encantado, gracias por la invitación y honrado de estar aquí en su programa. Bueno, tengo que comenzar por el principio, y el principio es, cuénteme, alcalde, ¿cómo logra ser alcalde de Colinas en Santa Bárbara y cómo también paralelamente aceptó la nominación de la presidenta Xiomara para ocupar la titularidad del Injupen? Bueno, en este momento yo no soy alcalde. O sea, los alcaldes, los regidores, al igual que los diputados al Congreso Nacional, cuando si somos propuestos para un cargo, otro cargo en el Poder Ejecutivo, tenemos que solicitar un permiso. En el caso de los diputados, al Pleno del Congreso, y en el caso de los alcaldes y regidores, al Pleno de la Corporación. Muy bien. Entonces, en mi caso, a mí se me otorgó un permiso por parte de la Corporación Municipal, un permiso sin goce de sueldo. Quien asume la titularidad de la alcaldía en este caso es el compañero Luis Ramón Perdomo, quien era mi vicealcalde. Y obviamente esto fue parte de un acuerdo con la comunidad. Yo me inscribí como candidato a diputado en el proceso electoral general anterior, el interno y el general, pero producto de una circunstancia relacionada con un proyecto que había salido ahí aprobado para el municipio, la consolidación de una planta de prefabricados. Se planteó la posibilidad de que si se ganaba la alcaldía y había posibilidad de integrar el gobierno, que la comunidad estaba lo suficientemente informada. Eso se planteó, se dio la situación. Cuando surgió la propuesta, inicialmente era para integrar la Secretaría de Infraestructura. Hubieron ahí algunas cuestiones que no permitieron eso. Luego, en ese caso, la presidenta me propuso que asumiera la dirección de Injupen, y así es como estamos en este cargo. Pero no tengo dos cargos, solo tengo uno, la dirección de Injupen, y la alcaldía de Colinas la dirige el compañero Luis Ramón Perdomo, producto del permiso. Igual al caso del ministro de Salud, por ejemplo, el ministro de Copeco, que son diputados y ostentan cargos en el Ejecutivo. ¿Es la primera vez en la historia que un alcalde solicita un permiso y va a la administración pública? No, ya sucedió con el exalcalde de Quimistán, que en paz descanse, Juan José Guevara, fue ministro de Asuntos Municipales en el gobierno del presidente Lobo, y regidores pues han habido infinidad de casos, y alcaldes también que han optado por pedir un permiso y por integrar trabajo en él. Se da más en el tema de regidores, pero también de alcaldes, o sea que no es un antecedente nuevo. Muy bien, ¿y cuánto tiempo estuvo como alcalde de Colina? Bueno, 5 periodos consecutivos y los primeros 4 meses de este periodo. Uno siempre está asesorando y acompañando pues la agenda municipal, porque la experiencia pues siempre es un punto importante, y estamos coordinando con el compañero Luis Ramón, sobre todo en asesoría, acompañamiento a la gestión y a toda la gestión del departamento. Igual al caso del alcalde de Arada también, que es el actual gobernador de Santa Bárbara. El caso del alcalde de Tocoa, que es el gobernador de Colón. En ese caso asume las funciones el vicealcalde. Eso lo permite desde cuando falleció el gordito Castellanos en tiempos del MIN. ¿Se acuerda que hubo un debate en el país quién ocupaba la titularidad de la alcaldía? Entonces fue cuando se creó la figura del vicealcalde, con buen suceso. Pues en algunos municipios ha generado problemas, pero en otros ha sido una buena decisión.
realmente porque no permite que la titularidad del gobierno local quede en acefalía y siempre hay una conducción, porque es la misma fórmula, alcaldía y vicealcaldía. Interesante. Bueno, hemos visto que algunos de los funcionarios del actual gobierno han estilado dar un informe de cómo han recibido las diferentes instituciones. En el caso del INJUPE, amable, ¿cuál es la realidad? Porque me llamó la atención algunos datos que le escuché a Suazo, creo que es el segundo que está ahí con usted, le escuché unos datos que me alarmaron, particularmente porque quieras o no, hay parientes que cotizan al INJUPE, hay personas cercanas a uno que cotizan al INJUPE. Entonces, ¿qué ocurre? Uno se preocupa cuando dicen que hay un déficit, que hay algunos números ahí que debería mejorarse. Sí, el INJUPE, a partir de la aprobación de la nueva ley en el 2014, ha tenido algunos impactos. O sea, el INJUPE está pagando en este momento beneficios por los cuales el aportante no cotizó. Por ejemplo, el INJUPE paga 13º y 14º mes a todos los jubilados y sin embargo el INJUPE no recibió esas aportaciones. Hay otros beneficios que aprobó el Congreso Nacional, por ejemplo, el tema de gastos fúnebres, por los cuales el aportante no cotizó y sin embargo, y eso está indexado al salario mínimo. Eso junto a otras decisiones poco estratégicas que se tomaron en administraciones anteriores. Todavía el fantasma de Ciudad Mateo anda circulando ahí en los pasillos del INJUPE todavía, y en los estados financieros ese es un problema. Una serie de activos que se recibieron en pago, en dación de pago, que estaban en conflicto. Por ejemplo, en Cerro Grande hay 150 viviendas que el INJUPE nunca pudo tomar posesión. En aquel momento eran 30 millones de lempiras. Imagínense al valor actual cuánto cuestan esos 150 inmuebles. El INJUPE, prácticamente el INJUPE fue estafado. En aquel momento hubo, de repente hubo en el 2003 alguna colusión entre las autoridades de ese entonces con quien hizo la operación. Inversiones, que por ejemplo se hizo una inversión en Ban Rural de 200 millones, la inversión en el centro cívico gubernamental son 50 millones de dólares. Si bien es cierto, eso está generando algún retorno, pero no se previó la gestión en el tiempo de la inversión, y ahora los institutos de previsión que hemos hecho inversiones ahí, el INPREMA, el IPM, tenemos la necesidad de contratar a un gestor privado que nos agilice todo el tema de la canalización de inversión. ¿Fue buena decisión o no haber metido dinero de los institutos de previsión al centro cívico gubernamental? Bueno, es una inversión que está generando, pero si es una inversión que no se cuida y eso fracasa, pues puede ser un golpe duro. ¿Cuánto genera, Mau? Bueno, mire, a lo largo de los 20 y tantos años que creo que está la inversión, va a generar unos 60 millones de dólares. ¿De ganancia? De utilidad, de intereses, así es. Okay. Pero eso hay que administrarlo. O sea, en términos numéricos es rentable para la institución. De hecho, el INJUPE, al igual que los demás institutos de previsión, creo que se maneja un fondo superior a los 100.000 millones de lempiras, y ese dinero lo están usufructuando los bancos. O sea, los bancos están generando utilidad con ese dinero, y yo creo que hay que invertir. Nosotros... ¿Y por qué ocurre eso? Pues mire, buena pregunta. Creo que se deben de diversificar las inversiones. Nosotros estamos en primero reformar la ley, tenemos que hacer una reforma. Nosotros nos hemos propuesto como meta que en el mes de julio se tiene que reformar la ley. El déficit actuarial del INJUPE en el 2021 fue superior a los 60.000 millones de lempiras. En este 2022, con la inflación, con la escalada de precios del petróleo a nivel internacional, pues eso lógicamente, los beneficios que van indexados al salario mínimo, eso va generando una carga importante a los institutos de previsión en general, porque es el mismo caso de INPREMA, el mismo caso del IPM, quizá en menor escala, pero todos los institutos de previsión estamos en esa situación. Entonces hay que hacer una serie de reformas, hay que ampliar las inversiones. Nosotros estamos queriendo entrar en el tema de vivienda, eso le generó mucho prestigio al INJUPE, y lastimosamente por un error que se cometió, que la persona que está pagando, pero está el fantasma ahí de Ciudad Mateo, no es justo que se pueda. El INJUPE tiene una serie de inmuebles importantes que puede perfectamente desarrollar vivienda a bajo costo para sectores populares, pero que generen una rentabilidad importante. Todas esas cuestiones las estamos explorando. Estamos teniendo reuniones con la Comisión de Bancos y Seguros, y al final tenemos que consensuar las reformas a la ley con la Presidencia de la República para que ya ahora en el mes de julio pues quede ya la nueva normativa aprobada, que permita
proteger en el tiempo la jubilación y las pensiones y todos los beneficios que presta el INJUPEN a más de 50.000 aportantes. Igual vamos a ampliar el número de afiliados también. Vamos a firmar un convenio el próximo miércoles con la Asociación de Municipios de Honduras para que los empleados municipales, que es una gran cantidad de empleados, puedan incorporarse al régimen de jubilaciones, porque en este momento solo 2 alcaldías hay nada más, Choluteca y el Distrito Central. Faltan 296 corporaciones que la idea es incorporarlas al régimen de aportaciones de INJUPEN. Eso es importante. Yo no entiendo por qué en el pasado no se permitió abrir ese abanico para que más hondureños pudiesen cotizar al INJUPEN. Ahora, no quiero pasar desapercibido ese tema de cómo la banca gana recursos o gana intereses con los recursos del INJUPEN. En ese temático usted me habla de una reforma, pero ¿por qué no tener los recursos del INJUPEN en el Banco Central, en el Banprovi, en el Banadesa? Y porque cada uno ve, bueno, ¿cuánto representa tener tantos miles de millones del INJUPEN o del INPREMA o de otros institutos de previsión en la banca? Esos intereses que genera esos recursos ahí son para ellos. Son para los bancos, así es. Y realmente al final lo que los institutos de previsión reciben por concepto de intereses son cantidades mínimas comparado con el volumen que eso genera. Obviamente aquí precisamente donde nosotros estamos planteando, estamos reuniéndonos estamos creando la Asociación de Institutos de Previsión del sector público. Hemos tenido ya 2 reuniones. La primera la tuvimos en el IPM, ahora nos reunimos en el INPREMA y el próximo 8 nos reuniremos en el INJUPEN para darle forma a esta asociación, para tener temas de incidencia que sean comunes. Por ejemplo, los institutos de previsión podemos financiar proyectos estratégicos del Estado perfectamente. Hay más de 110.000 millones de lempiras que en este momento están siendo utilizados por la banca, que no es justo pues que eso esté pasando, y esos son temas que se tienen que revisar y son parte de la agenda con el gobierno. 110 millones de lempiras. 110.000 entre todos los institutos. INPREMA. Que maneja la banca. Que maneja la banca. Y sí, seguramente 2 o 3 bancos. No, pues sí. O sea, nosotros, INJUPEN tiene cuentas en casi todos los bancos, pero en términos generales es la banca privada, pues cuando hay proyectos estratégicos del gobierno que se pueden impulsar. Por ejemplo, un proyecto estratégico es el tema de la pavimentación de todos los sectores, de todas las zonas productivas del país. El Fondo Cafetero Nacional, junto a INSEP, yo estuve 2 meses en INSEP, definimos una ruta que los sectores productores productivos del país, donde está la mayoría de productores, las zonas productoras del país que se pueden pavimentar, ver de qué forma se hace esa inversión y que tenga un retorno, o que el mismo gobierno pueda pues hacerse cargo y con el dinero de los institutos. Ejemplos como esos pues en el tema de vivienda, como por ejemplo la inversión en vivienda puede generarle a los institutos de previsión. De hecho lo hacemos, pero no hay a partir de lo de Ciudad Mateo hubo como una especie se limitó el papel del INJUPEN particularmente en cuanto a este tema, y son puntos que se están en este momento discutiendo. Luego el sistema informático interno, desde el 2016, Alan, se sometió a licitación un proyecto para la contratación del software de la institución con UNOPS, con Naciones Unidas. Han pasado 6 años, casi 7 años de eso, desde el 2016 al 2022, y increíblemente el sistema no funciona. Y todavía los procedimientos en INJUPEN se están haciendo de manera manual. Eso es inaceptable. No hay un sistema informático. O sea, no hay un sistema informático. Entonces, y hay una contratación con UNOPS de Naciones Unidas. UNOPS también fue quien gestionó el tema de la inversión en el centro cívico gubernamental. Y dejan mucho que desear algunas de estas agencias de cooperación internacional. Y no entendemos cómo el gobierno renunció a su papel de autoridad de gobierno y se sustituye por esta. Lo mismo pasa en salud. Creo que la organización, la OPS, creo que cobra una cantidad importante de recursos y para administrar temas de salud. Por eso le digo, entonces esas cosas deben de corregirse, porque ¿cuál es el sentido? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Territorio, población y poder. El poder lo elige la población para que tome decisiones en nombre de la población, pero resulta que el gobierno
tomó, por ejemplo, la decisión de que fueran los bancos los que administraran los fondos del Estado a través de todos los fideicomisos. Eso es una negación de la autoridad del Estado. La ejecución de proyectos, por ejemplo, a través de cientos de ONGs, eso ocurrió en los últimos 12 años de gobierno, cientos de ONGs que suplantaron totalmente el gobierno, le hacían la vida de cuadritos en Loncae a las empresas constructoras para que nunca pudieran llenar los requisitos y se pudieran precalificar. Entonces, para qué más fácil era para el gerente de una compañía irse a sentar con el director de una ONG a negociar proyectos. Así funcionaba en todas las instituciones del Estado, sacaron cientos de miles de millones de lempiras para ejecución de proyectos, y esa es una negación del Estado, y son esas cosas que se tienen que corregir y que se están corrigiendo ya en este nuevo gobierno. Este tema de la vivienda social es fundamental, y hablaba usted de que se ha limitado el Injupen, y yo lo percibo así, porque hemos conocido de muchas personas que quieren acceder a una vivienda a través de Injupen o quieren acceder a un bien a través de Injupen. Me estaban comentando el otro día que, por ejemplo, si una persona cotiza en Injupen y quiere comprar una torre de apartamentos, dicen que no se lo permiten porque no tiene la visión de vivienda social. Y uno se pregunta, bueno, no podría ser negocio para Injupen que un empleado público que cotiza saque un préstamo, no diría yo que para lo que se le antoje, pero si es un bien, si es un apartamento, es una infraestructura de esa naturaleza, no se lo permite la institución. Es que no es que la institución no se lo permite, sino que no se lo permiten a la institución. O sea, todas esas cosas hay que reformarlas en la ley. No hay una prohibición expresa realmente. Lo que hay es un temor. Recuerde que todo este tema, incluso la nueva ley de Injupen, tiene la inspiración de la banca privada. Incluso en la misma estructura de gobierno del Injupen se crea el directorio de especialistas, que esa es una figura que lo que hace prácticamente es que el gobierno pierde el control de la institución, que no es correcto porque el gobierno es el que debe de rectorar todos los institutos de previsión. Esa es en el caso del Injupen, igual los demás institutos de previsión, es la sombrilla institucional. Entonces, todas esas figuras, o sea, Injupen no puede hacer vivienda, pero la banca sí. Y el dinero del Injupen está en la banca privada, pero Injupen no puede hacer vivienda, pero los bancos sí. Oigan, esas cosas hay que cambiarlas. Y yo creo que es parte de la misma negación del Estado, la misma negación del gobierno. O sea, nosotros tenemos que recuperar la legitimidad de las instituciones, porque eso se perdió desde el golpe de Estado para acá, la negación de la institucionalidad del Estado, del gobierno del Estado. Y eso no puede ser, el gobierno es el gobierno. Y los funcionarios, de acuerdo al artículo 321 de la Constitución, no tenemos más competencias que las que la ley expresamente señala, pero precisamente para que se elige un gobierno, para que tome decisiones, y en eso se está recuperando pues el rumbo del país. La derogación de todos esos fideicomisos es saludable. El gobierno no puede entregar la administración de sus recursos a la banca privada. Los institutos de previsión, queremos crear esta asociación de institutos de previsión, tener nuestro propio rector, o que haya una unidad especial en la Comisión de Bancos y Seguros, que no nos midan como se mide a la banca, que nos midan como institutos de previsión, que somos instituciones estratégicas del Estado, que captamos importantes recursos y que esos recursos pueden servir para desarrollar proyectos estratégicos del Estado. O sea, Palmerola, por ejemplo, ahí Imprema está en un problema con la inversión en Palmerola, porque ciertamente no solo se trata de hacer inversiones, sino hay que saberlas hacer, y en eso lógicamente tiene que primar el sentido de pertenencia a la institución. Injupen ha sido una institución maltratada, es una institución noble, pero ha sido muy maltratada. Y nosotros hemos abierto las puertas de la institución para que vamos a firmar un convenio con el CNA. Igual estamos en coordinación con la UFERCO, abriéndole puertas para que se puedan investigar todos los procesos y se puedan hacer todos los procesos de Contraloría Social a lo interno de la institución, porque es una institución noble. Además, al igual que el Imprema y el IPM, el Injupen maneja dinero que es sagrado, y es un dinero que es de los aportantes, que es el sudor de los aportantes, y que eso es lo que va a garantizar el retiro digno de cientos de empleados a nivel nacional del Poder Ejecutivo. A propósito, y creo yo que es lo más importante, lo toral que debería ser para el Injupen, el ser humano, el jubilado. Uno pone como referencia siempre Estados Unidos, pero en realidad hay varios países en América Latina que trabajan muy bien el tema de las jubilaciones. Es un dinero y es un servicio que disfrutan las personas ya en el ocaso de su vida. Pero acá, amable, y no me va usted a dejar mentir, que
uno ve desde que suben esa cuesta los viejitos. Hace muchos años yo escucho, miren, ni siquiera les ponen un bus, ni siquiera les ponen unas gradas para que los viejitos puedan subir esa cuesta para ir a hacer sus trámites. Yo no entiendo por qué la jubilación, el pago de la jubilación, no le llega a la puerta de la casa al jubilado. Un abuelo, una abuela, un padre, una madre. ¿Por qué no le llega? ¿Por qué INJUPE no hace el servicio de que los beneficios le lleguen a la puerta de la casa? La mayoría se está haciendo ya por transferencia bancaria. El jubilado lo recibe ya en su cuenta. Sí, en su cuenta. Todas esas cosas se han ido avanzando. Y ahorita el 24 de junio vamos a habilitar el centro de día, ya porque ha estado cerrado por el tema de la pandemia. El de la carretera sur. Sí, así es. Y luego también dar el paso en San Pedro Sula, que también estaba cerrado. Y estamos teniendo ese acercamiento con los jubilados, con los distintos grupos y asociaciones de jubilados que hay, porque realmente hay gente muy valiosa ahí que le puede todavía aportar al país. ¿Ya se reunió con ellos? Sí, justo anoche tuvimos una reunión. Yo acabo de salir, Alan, acaba de fallecer mi madre hace 12 días. Qué pena, lo sentimos mucho. Y bueno, reunido con ellos ahí, acordamos hacer una jornada el próximo 17 con los distintos grupos para revisar prioridades y coordinar acciones y estar más de cerca, porque ellos pueden aportarle mucho más al país. ¿Y qué percibe en ellos? ¿Qué le piden? No es mucho lo que piden, es una calidad de vida, me imagino. Así es, temas de entretenimiento, la promoción de las danzas, los coros, la música, las actividades. De hecho, ellos fueron al velorio, fueron al rezo de mi madre, algunos estuvieron en el velorio también. Realmente hay un gesto de solidaridad y de entrega de los jubilados, y es unos 20.000 jubilados que tiene el INJUPE, que hay que atenderlos pues, y hay que abrirles las puertas, porque en definitiva el INJUPE es de ellos, la institución es de ellos y de todos los que están en fila para ser jubilados en el futuro. Muy bien, vamos a empezar a intercalar el diálogo con la realidad política y con el tema político. Usted es un experimentado político, no lo podemos negar. Su trayectoria como alcalde de tanto tiempo le ha permitido conocer también cuáles son los principales aspectos políticos. ¿Cómo está manejando el tema de la inclusión de la militancia de Libre a trabajar al INJUPE? ¿Le ha generado esto un problema, como lo vemos en salud y como lo vemos en la ENE, como lo vemos en otras instituciones, la propia Casa de Gobierno? Bueno, el INJUPE realmente, al igual que los demás institutos, por la misma naturaleza de estas instituciones, son similares a un banco. No igual, pero similares. La presión es menos. Hay presión, pero es menos como sucede en otras instituciones, por la propia naturaleza de la institución, que requiere pues un expertise importante y una capacidad importante. INJUPE tiene un personal humano importante, hay un recurso humano ahí muy capaz. ¿Lo va a respetar usted? Bueno, se está haciendo la evaluación, pero hay un recurso humano muy capaz, muy experimentado, que bueno, eso es lo que le ha dado soporte y vida a la institución a lo largo de todos estos años. ¿No está midiendo usted la afiliación política de ese equipo que... Mire, hay empleados que tienen 25, 30, 35 años, que han hecho carrera ahí, pues. ¿Los va a respetar usted? Sí, todo el mundo los ha respetado y son gente valiosa, pues gente que tiene una capacidad importante y además le aportan a la institución conocimientos y son parte del activo importante que tiene una institución como INJUPE, al igual que el resto de institutos de previsión. No se puede medir con criterios políticos sectarios, se tiene que medir con criterios técnicos, y hay procedimientos y hay manuales al interno de la institución que se tienen que respetar. Obviamente sí hay que corregir aquello que fue mal hecho, hay procedimientos, incluso situaciones que nosotros hemos recibido de administraciones anteriores, que nosotros lo que hemos hecho es turnarlo a los órganos controladores del Estado. Pues nosotros no somos jueces, no somos fiscales, no somos auditores, somos administradores, representantes de la Presidencia de la República y en la dirección del INJUPE, y lo que hemos hecho es trasladar eso a los órganos contralores, y ellos son los que van a definir el actuar de X o Y funcionario. Se está haciendo una evaluación, hay que hacer una reestructuración total del INJUPE, y en ese proceso estamos, lo mismo que en la regional de San Pedro, en la dirección de San Pedro, en la división de San Pedro y en las demás regionales de Santa Rosa, Ceiba, Choluteca y Olancho. Le decía hace poco que varios de sus compañeros de gabinete de gobierno han denunciado de manera puntual a los exfuncionarios que estaban en las instituciones que ahora ellos ocupan. En el caso particular suyo, sobre la gestión de doña Marta Doblado, uno ha escuchado muchas cosas.
una serie de señalamientos delicados alrededor de la gestión de doña Marta Doblado. ¿Usted qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, mire, yo soy del criterio que el que toma el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios, como dice la Biblia. O sea, lógicamente nosotros recibimos algunos expedientes, pero a nosotros no nos corresponde calificar eso. Nosotros lo hemos trasladado expedientes a los FERCO, a la Unidad Fiscal de Combate a la Corrupción. Hemos turnado fiscal. ¿Qué tipo de anomalías? Por ejemplo, un expediente que a mí me pasaron fue el pago de las prestaciones. Ahí el mero 24 de enero, 3 días. Ella se pagó prestaciones, ¿verdad? Hubo ahí un procedimiento bien raro. Cambiaron a la jefe de recursos humanos, hicieron todo para sacar 4 millones de lempiras en un solo día. Empezaron el procedimiento a las 9:30 de la mañana y lo terminaron a las 8 de la noche. ¿En un día? En un día. ¿Y ella cuánto cobró de Eso, prestaciones? cerca de 4 millones de lempiras. Obviamente, cuando yo recibo el expediente, nosotros ordenamos una investigación a lo interno, pero eso tiene que ser calificado por los órganos controladores. Pero en base a la ley del INJUPEN, ¿es legal que un director cobre prestaciones? Es ilegal. Eso es ilegal. Mire, o sea, usted no va a cobrar prestaciones. No, porque es que, óigame, no somos trabajadores, somos patronos. O sea, nosotros tenemos en el INJUPEN la camisa del patrono. Y todos los demás cargos, o sea, pero dirección y subdirección, somos representantes del patrón, somos el patrón. Entonces no somos trabajadores, por lo tanto no tenemos derechos laborales. Ningún funcionario, ningún alto funcionario del gobierno tiene derecho a prestaciones laborales, ni ministros ni viceministros. Eso que hicieron en el gobierno anterior es completamente ilegal, además inmoral, es atentatorio. O sea, hay un estatus de ser alto funcionario del Estado y basta con eso. Basta con eso para encima tener que cobrar. Imagínense que todas las instituciones hicieron esos pagos de prestaciones. A mi juicio es ilegal, arbitrario, y eso debe ser reparado y devuelto pues a cada una de las instituciones. ¿Y ese expediente ya fue remitido a la UFERCO, me dice? Sí, ya está en poder del UFERCO y está en poder del tribunal, que sean ellos los que determinen. ¿Lo hizo usted de oficio o de lo oficio. Solicitaron ellos? No, de oficio. Nosotros inmediatamente que nos presentaron el expediente, nosotros lo turnamos a la unidad fiscal y le dijimos a los fiscales, bueno, mire, aquí están las puertas abiertas pues para que puedan hacer todos los procesos de investigación, y son ellos los que van a calificar ahí esa conducta, y el trámite interno disciplinario del personal que participó en esa situación, que claramente lo hicieron bajo una coacción. Ahí hubo participación de gente de la Comisión de Bancos y Seguros, gente del Ministerio del Trabajo, que llegaron ahí a coaccionar al personal, de acuerdo a los testimonios que hay ahí. A nosotros no nos compete juzgar eso, sino que trasladarlo a la instancia que corresponde. ¿Y solo ella cobró prestaciones o el hijo de un diputado, actual diputado, también cobró prestaciones? Pues fíjese que se maneja mucha información. Nosotros el expediente oficial que recibimos fue ese, y se están ordenando investigaciones a lo interno para verificar esos puntos. Igual revisar todo el tema de inversiones que se hicieron. Hay una inversión en Ban Rural, por ejemplo, que son más de 200 millones de lempiras, que eso está ahí muerto, que no ha generado nada. Entonces, revisar qué es lo que va a pasar con todo eso. Y cosas como los inmuebles de Cerro Grande, por ejemplo, que eso fue en el 2003 y a los cuales el INJUPEN no ha podido tomar posesión. Cosas como esa. Lo del centro cívico, que estamos ahora en la contratación de un gestor privado, todos los institutos de previsión para manejar la inversión y cosas como esa. Pero en el tema del INJUPEN yo sí le puedo decir que han habido decisiones malas, que se ha tratado muy mal a la institución. Es una institución noble que creo que no merecía ese trato, pero serán los órganos controladores y los organismos de investigación del país los que van a determinar el alcance de esos hechos. Nosotros hemos abierto las puertas de la institución para que se investigue y obviamente se clarifiquen todos esos temas y le permitan a la institución hacer inversiones, diversificar las inversiones, sobre todo en el tema de vivienda. Nosotros estamos interesados, y ese es un mandato de la presidenta, invertir en el tema de vivienda porque eso va con el plan de gobierno de la presidenta. Muy bien, pero bajo ese escenario, Amable, en términos generales, ¿está sólido el INJUPEN? ¿Se está tambaleando o está delicado? De momento está sólido, pero o sea, ya el 2037, 2038, si no se toman decisiones estratégicas, el INJUPEN, al igual que los demás institutos de previsión, vamos a entrar en problemas. Por eso se tiene que hacer la reforma a la ley. Nosotros nos hemos puesto como meta que ahora en el mes de julio se tiene que aprobar todas las reformas a la ley. Ya hay una
un dictamen de la Comisión de Bancos y Seguros. La División de Actuaría del INJUPEN tiene ya una propuesta que es la que estamos consensuando y la vamos a concertar y a consensuar con la presidencia para que se presente un proyecto al Congreso que sea aprobado ahora en el mes de julio para garantizarle pues la sostenibilidad en el tiempo de los beneficios a todos los afiliados. De igual manera en el tema de las inversiones, estamos con los demás institutos de previsión creando esta asociación de institutos de previsión para hablar todos el mismo idioma porque somos instituciones estratégicas del Estado y como tal pues debemos de ser escuchados en conjunto, tener nuestro propio sistema de rectoría. No es justo que teniendo tanto dinero en efectivo los institutos de previsión, ese dinero esté generando utilidades en la banca privada y no poder hacer inversiones estratégicas a beneficio del Estado y de la población. Muy bien, aprovechando la oportunidad, Amaury, los 4 meses de gobierno, un poco más de 4 meses de gobierno de doña Xiomara Castro, el gobierno como tal, protestas todos los días en las afueras de la Casa de Gobierno, en las afueras de las instituciones, protestas de diferentes sectores, pero también de parciales de ustedes como Libertad y Refundación. ¿Cómo lo evalúa usted en base a su vasta experiencia política? Bueno, mire, creo que venimos saliendo de 12 años negros, ¿verdad? Sobre todo los últimos 8 años de la narcodictadura anterior. Terrible realmente lo que sucedió, la negación de la institucionalidad del gobierno, la negación de las instituciones, las mismas alcaldías municipales suplantadas totalmente por organismos no gubernamentales, el dreno de los recursos públicos por parte de estos organismos no gubernamentales, toda la normativa legal, toda la hemorragia legislativa que generó prácticamente ataduras en la administración, son las que se han estado corrigiendo, el tema de los fideicomisos, el tema de la ley de secretos. Entonces me parece que el gobierno ha tomado y está tomando decisiones estratégicas, sumado a la crisis del conflicto Rusia-Ucrania que ha generado la elevada de precios del petróleo a nivel internacional. Todos esos problemas le ha tocado enfrentarlos a este gobierno y es bien difícil corregir en 3-4 meses lo que se hizo mal durante 12 años. Y en ese proceso estamos todas las instituciones. Sí le digo, hay un compromiso firme del gobierno de adecentar la administración pública, de sanear la administración pública, de combatir la corrupción, de legitimar todos los procesos de la institucionalidad del país. Y en esa agenda estamos y es el compromiso constante y permanente de todas las instituciones. Lógico, tiene que haber el debate, la discusión interna, pero en ese proceso estamos. Ahora ya con el tema de infraestructura, por ejemplo, el gobierno va a entrar fuertemente en el tema de la inversión en los puentes. Hay una gran cantidad de puentes a nivel nacional que desde ETA y OTA fueron prácticamente abandonados y en ese proceso se está ahora, justo en este momento, en coordinación con las instituciones que tienen que ver con el tema de infraestructura, que es el FIS y la Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿Con quién trata usted? ¿Con doña Xiomara o con don Manuel Zelaya Rosales? Con Xiomara y con Mel, que es un asesor el coordinador del partido, y por supuesto con finanzas y en este caso con la autoridad de la asamblea del INJUPEN, que es el Ministerio del Trabajo, la ministra de Trabajo que preside y que lo integran Finanzas, Desarrollo Económico y Sedesol. Son las instituciones. Esa versión de que es el presidente Zelaya quien gobierna, para la gente que nos está viendo, y le planteo la pregunta en el marco de eso, que yo no diría que es como un chisme o un dime o directo de alguien, no, es como una versión que la manejan muchos sectores, que es él el que gobierna. Usted está adentro y se la pregunto de manera directa, ¿es él el que gobierna o ella gobierna? No, la presidenta es Xiomara. Xiomara es la que toma las decisiones, es la que define la ruta del país, gira las instrucciones. A nosotros nos da las instrucciones directamente la presidenta y nos llama y nos dice hay que hacer esto, y son instrucciones precisas y se da, fíjense, en todos los niveles. A nivel de las gobernaciones, por ejemplo, el gobernador de Santa Bárbara acaba de recibir una instrucción la semana pasada de la presidenta. Directamente de la presidenta. Y ahorita, por ejemplo, se va a hacer en Santa Bárbara un laboratorio de medicamentos. En el departamento de Santa Bárbara ya se está trabajando en función de eso.
y quien maneja la agenda presidencial y dirige todo el esquema de gobierno es la presidenta. Xiomara es nuestra jefa, pues es la jefa mujer que tenemos y es una mujer de mucho carácter y de mucho criterio y además de respeto. Ese escenario en el Congreso, Amado, muchos consideran de que es ilegal el nombramiento de Luis Redondo por la forma en la que se dio el mismo, por un lado, y por otro lado, bueno, ya surge una disidencia de 21 diputados de su partido que están anunciando una bancada independiente. ¿Qué tan complicado pueda resultar para la institucionalidad toda el hecho de estos fraccionamientos comenzando el gobierno? Bueno, mire, Libre es un partido de debate interno. La misma naturaleza de Libre, recuerde que somos un partido surgido después del golpe de Estado con distintas corrientes de pensamiento, desde extrema izquierda, que la hay en Libre, hasta sectores incluso de extrema derecha. Eso es Libre. Libre es un debate de ideas permanente. Y es lógico que en el Congreso pues surja ese tipo de debate y discusión. Sin embargo, no creo yo que se funde una bancada de disidentes. Los 18 compañeros diputados que fueron incorporados mediante un acuerdo con la coordinación del partido que se firmó en Casa Presidencial, y aunque hay algún debate interno, una discusión que es parte de lo normal, no se va a fraccionar la bancada. Los 50 diputados de Libre van a seguir votando en la misma línea con la alianza, con el PCH, y se van a impulsar todas las reformas. El tema del Congreso es una cuestión ya asumida. Hubo una elección, eso ya se asumió, ya prácticamente es un acto asumido, ya no se puede hablar de ilegalidad a estas alturas cuando ya prácticamente todos los diputados de las distintas bancadas están participando, se están generando leyes que ya están siendo aplicadas en el país. Por lo tanto, eso ya quedó a nivel de retórica, pero ya hay un poder del Estado, que es el Congreso, donde hay un debate interno de 128 diputados que están legislando y que están generando leyes que son aprobadas y que son aplicadas en el país. Por lo tanto, ese es un tema que ya está saldado, y obviamente la elección de la Corte y los otros órganos constitucionales pues genera algún tipo de debate, pero alrededor de la bancada de Libre los 50 diputados estarán votando en la misma línea del partido. Lógicamente hay discrepancia, hay discusión, como es normal en Libre, y eso no nos extraña a nosotros, pero no se va a dar tal bancada disidente. Al final la bancada de Libre es una sola y los 50 diputados y diputadas junto a sus respectivos suplentes están unidos alrededor de una sola causa. ¿Avisora que puede haber algún conflicto en la elección de la Corte? No va a haber ningún conflicto. No va a haber ningún conflicto porque bueno, se están respetando la funcionalidad de los poderes están funcionando y el proceso de la elección de la Corte se va a dar tal cual está el mandato constitucional, y vamos a tener una nueva Corte de Justicia que aspiramos a que responda a los intereses genuinos de la población. ¿Y ese punto realmente va a ser objetivo, que vaya a responder a los intereses del pueblo y no los intereses del Partido Libre? Ese que es el anhelo. En teoría va a tener la mayoría. No, ese es el anhelo. El anhelo es que hay que recuperar el Estado de Derecho, Alan, es urgente. Creo que como país no podemos darnos el lujo. Óigame, no es bonito para un país que el presidente salga a la calle, como sucedió en los últimos años, y que sea insultado. Muchos nos podíamos alegrar de que eso pasara, que le gritaba. Óigame, pero es la magistratura del país, es la representación del país, o sea, es la figura de la presidencia de la República, que tiene que ser una figura legítima, genuina, de respeto, que es la identidad del país, es la cara de nuestro país a nivel internacional. Por lo tanto, hay que recuperar el Estado de Derecho, hay que recuperar la institucionalidad, hay que recuperar la legitimidad del Poder Judicial. No puede ser que esté con vicios y todo lo que ha ocurrido con el crimen organizado, con el narcotráfico, y eso es lo que va a suceder con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Hay que recuperar la identidad y la legitimidad de estas instituciones, lo mismo que el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas y los otros órganos constitucionales. Bueno, hay grupos de poder que no podemos desconocer también, que se encrispan cuando escuchan que se va a elegir una nueva Corte y que no van a tener el control en teoría que han tenido por muchísimos años. ¿Usted cree que ese elemento va a generar, por esa perspectiva, algún conflicto? Sin duda alguna son sectores que deben de ser oídos y que hay que oírlos. O sea, no vamos a desconocer que en Honduras hay un poder económico que es el que ha estado detrás del trono, y son realidades que se deben de asumir, lo mismo que la comunidad internacional, pero se va a elegir una Corte Suprema de Justicia acorde a los intereses de la población, que vaya recuperando poco a poco la legitimidad
y la institucionalidad del Estado de Derecho. Y en eso la presidenta pues tiene un liderazgo importante en el país, que eso es lo que va a marcar la elección de esta nueva Corte Suprema de Justicia, acorde con los intereses de la institucionalidad del Estado, porque hay que recuperar la legitimidad del Estado. No puede ser que Honduras haya sido marcado en los últimos 12 años como un narcoestado. Todo ese estigma a nivel internacional tenemos que quitarlo, y eso pasa. Empezó el 28 de noviembre con el apoyo masivo que recibió la presidenta, eligiendo un gobierno con amplio respaldo popular, y continúa pues con todas las ejecutorias desde el Congreso, donde se ha logrado ya la legitimidad de ese poder del Estado como tal, y luego ahora con la elección de un poder del Estado legítimo también, como va a ser la Corte Suprema de Justicia. Ha impactado con el inicio de este periodo de gobierno y periodo del Congreso Nacional, que de las primeras acciones que se aprobaron fue el denominado Pacto de Impunidad. Usted viene del golpe de Estado y usted sabe que también nosotros conocemos en detalle esa situación, y nosotros enfrentamos a los militares que secuestraron Canal 36, enfrentamos a los comisionados de Conatel que nos interrumpieron la señal, y hemos enfrentado a través del Estado de Derecho, de la Corte, a quienes generaron ese daño para este medio de comunicación. ¿Por qué los demás no someterse a eso? Hemos ganado, Amable. Le ganamos a Conatel, le ganamos a las Fuerzas Armadas. Fíjense que con las Fuerzas Armadas, como acá les tienen miedo, nos anularon el juicio y les volvimos a ganar el juicio al coronel que invadió Canal 36, siguiendo el Estado de Derecho, siguiendo el debido proceso. Pero acá le ha parecido chocante, incluso a militantes de Libre, que estén amnistiando a personas que se supone saquearon recursos del Estado, que no tiene nada que ver eso con un delito político o por la consulta popular como tal. Pero recuerda que hubo un reconocimiento tácito de que lo que sucedió en el 2009 es un golpe de Estado, y eso ya está incluso reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, hay acciones en contra del Estado de Honduras por eso. Y no es desconocido tampoco que después del golpe de Estado se generaron una serie de procesos penales que fueron incoados con una clara motivación política. Eso está ahí reconocido. Y ese es el espíritu del decreto de amnistía, reconocer el derecho de las víctimas de esa circunstancia, porque hay mucha gente que tuvo que salir al exilio producto de esa situación. Y eso es lo que recoge el decreto de amnistía que se aprobó en el Congreso Nacional y que se está aplicando con la normativa y bajo la supervisión del COFADE. No es un pacto de impunidad, a mi juicio, es un criterio que es un perdón, que así como se protegió, por ejemplo, a los victimarios, a los que dieron el golpe de Estado. Por ejemplo, aquí se le hizo un juicio al general Romeo Vázquez y a la Junta de Comandantes, que fue un juicio para limpiarle su expediente. Así como se hizo para los victimarios, bueno, para las víctimas, que bueno, dicho sea de paso, hablando de Romeo, todos los crímenes que cometió eso no prescriben, o sea, las muertes no prescriben. Hay más de 200 muertes en el marco del golpe de Estado que él tendrá que responder pues por todo eso, él y los actores del golpe en algún momento. Entonces el decreto de amnistía es un perdón del Estado a las víctimas de ese golpe. Todos los procesos judiciales que se armaron en la noche del 28 de junio y que aparecieron al siguiente día, a eso se refiere el decreto de amnistía y no en términos generales. Muy bien, quiero agradecerle mucho este tiempo. Gracias a usted, Alan, por el espacio, y bueno, estamos comprometidos pues como funcionarios del gobierno en estos cargos. Pues hoy se está, mañana no, ¿verdad? Esa es la realidad, pero mientras estemos en el espacio, pues dar lo mejor de sí para el éxito del gobierno, el éxito de la agenda presidencial para bien del país. Y gracias, muy contento de haber estado compartiendo este espacio con usted. Amable Jesús Hernández, titular del INJUPEN en este gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. Muchas gracias a todos ustedes que han estado súper pendientes del programa. En nombre de este gran equipo que hace posible que estemos al aire, yo soy Alan Fiallos. Tengo muy importantes mensajes para ustedes. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia.
Voces de un Diálogo, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Cholusat Sur, Canal 36. Papá, ya le envié el dinerito de la última cuota de la casa. Qué bueno, mija, ya por fin es nuestra. Hijo, gracias por la remesa, el negocio va para adelante. ¿Vio, mamá? Nunca es tarde para iniciar. Cuando recibes remesas, recibes más que dinero. Ahora con tu cooperativa podrás recibir tus remesas de manera rápida y segura, en línea con directo a cuenta, también a través de WhatsApp, con la cuenta Lazos Familiares o visitando nuestras filiales a nivel nacional. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. Creciendo, avanzando, cooperando. Somos Cooperativa 15 de Septiembre, pionera e insigne del sector de ahorro y crédito de Honduras. Desde 1958 hemos contribuido al desarrollo del país y de nuestros afiliados. Nuestros valores: ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad social, transparencia, equidad, igualdad y democracia. Cooperativa 15 de Septiembre, comprometidos a seguir creciendo juntos. En 57 años pasa de todo. Buscando mejorar, descubrimos nuevas formas de abordaje. Hicimos innumerables alianzas que nos fortalecen. Aprendimos y desaprendimos. Generamos iniciativas de impacto que trascienden y benefician a nuestro entorno. Cientos de sueños respaldados, miles de familias beneficiadas. Procuramos el bienestar y desarrollo integral de las comunidades. Nuestra solidez financiera, el compromiso de nuestro gobierno cooperativo y colaboradores se refleja en la búsqueda constante de innovar y brindar una atención cercana y confiable. Cooperativa Chorotega, 57 años creyendo juntos. ¿Qué sientes cuando cobras tu remesa? Siento paz y apoyo. Ayuda y tranquilidad. ¿Y qué harías si ganas 50,000 lempiras por tu remesa? Comprar las computadoras de mis hijos. Iniciar mi negocio. Este mes de las madres, al recibir tu remesa directamente a tu cuenta de ahorro o en nuestras agencias a nivel nacional, participas por premios en efectivo de hasta 50,000 lempiras. Son más de 1,000,000 de lempiras en premios. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El sistema cooperativo es el modelo más exitoso en Honduras. Cada día son más los ciudadanos que se unen al esquema social más importante, al más solidario, al más equitativo. Por su importancia y trascendencia nacional, es necesario analizar y profundizar sobre los temas relevantes en la hora del cooperativismo y su programa Foro Cooperativo. Gracias a Dios porque nos ha permitido estar de nuevo con ustedes. Tenemos una agenda importante que compartir con ustedes hoy acá en el programa. Hay un plan educativo que ayuda en todas las cooperativas. Todos los fines de semana, con la participación de experimentados analistas e invitados especiales. Foro Cooperativo, en la hora del cooperativismo, una presentación exclusiva de Cholusat Sur, Canal 36. Celebramos 109 años de confianza con los préstamos Atlántida. Recibe las mejores tasas y beneficios en nuestro aniversario para que tengas la confianza de decir sí, sí a tu casa desde 7.9, sí a tu auto desde 9.25, sí a tus metas personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Los temas del momento que generan impacto están aquí, en su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras, abordando los temas de última hora al estilo único del periodista Alan Fiallos, especialista en la noticia. Este fue su programa Voces de un Diálogo, con los protagonistas del acontecer de Honduras.